A ver, ¿quién quiere? Bueno, pues Adelante. a mí siempre pues me sonó como, bueno, ya ahorita a a estos niveles siempre me sonó como autocrítica o autopreguntarse, autocuestionarse. Ok, Entonces, pero así, simplemente eso. ok. Y cambió un poco la percepción o la concepción de esta palabra luego de leer. Digo, ahorita nos vas a explicar qué entendiste, ¿no? Pero ¿cambió o se quedó más o menos igual? Pues creo que, bueno, no sé si cambió, pero pues ahora que ya la leí y así, pues no sé, tal vez la comprendo de otra manera y la puedo usar de otra manera, no nada más como autocrítica, perdón. Ok, muy bien. Eh, a ver, Paolo, quisiera que tú nos contaras porque en alguna clase anterior habías mencionado eso, ¿no? Como que, ay, es que en sociales todo es de construcción. Bueno, pues la verdad no, mi percepción no ha cambiado mucho, es básicamente la misma porque pues lo que yo defino como deconstruir es básicamente cuestionar las ambigüedades o las fallas o las contradicciones en una ideología o incluso en una teoría social. No quiere decir que la estás desameritando por completo, pero si hay una incongruencia de algo lo recalcas o lo mencionas. Ujú, ok. ¿Qué opinan los demás? Andrea, Edgar, Sue. ¿Habían utilizado el término? ¿Lo habían escuchado? ¿Qué impresión les daba? Porque es cierto que se ha vuelto como que una palabra muy popular. Hay que deconstruirse. No, es que los hombres tienen que deconstruirse. No, es que esto tiene que deconstruirse. Pero ¿a qué les sonaba? ¿Qué significaba eso? ¿Y ahora tienen una idea más clara o no? Sí, maestra. Por ejemplo, yo lo había escuchado mucho, ¿no? En el movimiento feminista de la deconstrucción. Me Ujú, imagino. Yo lo interpretaba antes como pues algo que ya estaba establecido y que teníamos que verlo desde otra perspectiva, ujú, como cambiar ¿cómo lo puedo decir? Pues a lo que se le da prioridad, ¿no? Algo así, y se cambiaba y pues te dabas cuenta que había otra manera aparte de la que ya estaba establecida. ujú, ok. ¿Y ahora lo percibes diferente o va por el mismo Pues camino? sí, lo que leí era que como yo lo interpretaba, sí va a lo que decía Derrida, sí va encaminado Ujú, como yo lo tenía contemplado, maestro. ujú. Es muy similar a cómo se usa en todo el discurso feminista, nada más hay que tener como que ciertos cuidados, ¿no? Deconstruir significa destruir. ¿Qué piensan? ¿Sí, Pablo? Yo digo que no de construir básicamente, o sea, la palabra en sí lo que está haciendo entender es construir algo más de lo que ya está compuesto algo. Básicamente no es quitar todos los cimientos, pero sí reemplazarlos por unos nuevos cuando no son coherentes. Ok, ok. Muy bien, definitivamente deconstruir desde, desde la propuesta de Derrida y los postestructuralistas no va a ser tumbar todo, ¿eh? O sea, ahorita lo vamos a ver a más detalle, pero sí no se trata de destrucción y de hecho Derrida y varios de los autores que han trabajado sobre Derrida lo, pues hacen mucho énfasis, ¿no? Que él nunca quiso decir destruir, derribar, eliminar, no, sino es un proceso como en reversa para ver los orígenes y tratar de desnaturalizar. Eh, y bueno, ya otro paso sería el que dice Paolo, ¿no? Reconstruir, pero sí, la deconstrucción, que no se confunda con destrucción. Muy bien, entonces vamos a hacer el quiz, que ya está ahí en actividades, y ahorita regresamos a la exposición de José.
Creo que ahora estuvo fácil el quiz, porque, o sí leyeron muy bien, porque ahora lo respondieron rápido y a todos les fue bastante bien. Muy bien, entonces nada más para revisar, deconstrucción para Derrida significa el desmontaje de las estructuras y los corpus conceptuales. La deconstrucción propuesta por Derrida no es un método, no es un método. Y de hecho, de eso es de lo que surge la crítica que hace Habermas a Derrida sobre la deconstrucción, porque dice que es acientífica e irracional. Por lo mismo, como no es un método, o sea, no es como que ciertos pasos ya determinados y bien comprobados. Ahorita vamos a hablar un poquito más al respecto de eso, ¿no? Pero no implica un método como tal, sino es todo un proceso de despensar y pensar. ¿Cuál es la propuesta del autor con respecto a la sociología? Bueno, estamos hablando del autor del artículo que leyeron, no de Derrida, que es de construir el texto sociológico, ¿no? Que es un poquito lo que nosotros hemos estado haciendo aquí este semestre al, al ver el origen de la teoría, no solo la teoría, sino de dónde surge, por qué surge en ese tiempo, eh, a quién se le ocurrió, por qué. Y la estrategia deconstructiva tiene como pasos claves invertir y desplazar, ¿sí? De nuevo, no es destruir ni es eliminar, sino es, les decía, irnos hacia atrás, invertir lo que nuestro entendimiento, dependiendo de qué estemos deconstruyendo, y luego hacer un desplazo de esos significados para, como para visibilizar lo que se ha invisibilizado. Muy bien. Bueno, le voy a dar la palabra a José. José, traes material, ¿verdad? Me habías dicho. Sí, aquí comparto esta pantalla. Ahí está viendo, ¿verdad? Sí. Ok, bueno. ¿Me escuchan, verdad? Sí. Ok. Bueno, pues ahora me toca hablarles de la deconstrucción. Pues el texto es de Daniel Álvaro. Ya se puso una lectura de Derrida. Este filósofo, pues, aparte de ser, bueno, era judío, nace 15 de julio, perdón, de 1930 y muere el 9 de octubre. Okay. Ingresa a la École Normale Supérieure en Francia, pues una universidad ya muy famosa, en el 52. Y se forma en un clima intelectual, donde hay muchos pensadores conocidos, pues los que más pude destacar fue Simone de Beauvoir, a Michael Foucault y a Levi Strauss. Y él desarrolló su obra en el que fue el siglo del desarrollo, el auge de la fenomenología. Bueno, entonces la palabra de construcción emerge a finales de los años 60 gracias a este filósofo. Él desarrolla más este proceso en Cartas a un amigo japonés, donde nos explica que la traducción de lo que se escribe como construcción deja al lado el valor que verdaderamente él quiere hacer claro. Y menciona que la palabra se relaciona con otros valores que él considera patéticos o diferentes al significado. Para dar una definición un poco más clara a este concepto, Derrida acudió a varios conceptos de Heidegger, como la destrucción y el Abau. Bueno, no los voy a explicar tal cual, digo, nada más voy a hacer un poco de lectura nada más.
Heidegger lo que hacía era un análisis ontológico derivado de autocriticar un esquema guiado por esa misma estructura que lo conforma. Derrida también se influencia del concepto de demolición de Nietzsche, y pues lo que él quería hacer era realizar una crítica contundente, si no me equivoco, o de generar razones últimas o saberes fundamentadores, destruir certezas, dogmas y bueno, lo que consideraba que era necesario para determinar nuevos pesos a las cosas para desenmascarar la verdad. No había que confundir a la deconstrucción con análisis ni con crítica, porque estas mismas se pueden someter a la misma deconstrucción. Y como ya ahorita había mencionado la maestra, pues no podía ser un instrumento metódico por el hecho de que es una experiencia única y porque no es algo que uno pueda ejecutar, sino es un suceso que no espera la determinación de la organización consciente del individuo o de la temporalidad. Y pues este tema se hizo bastante afluente en el campo de la teoría y la crítica y se puso a prueba también en varios campos interdisciplinarios. Bueno, ahora veremos el análisis del autor sobre el choque de ideas entre Habermas y Derrida para razonar el alcance de la razón de cada una. Habermas, en su texto El discurso filosófico de la modernidad, critica la postura de Derrida desde una mirada sociológica junto a su mentor Heidegger y reduce la deconstrucción como un argumento que se contradice y que se aparta de las pruebas de validez que fundamentan una pretenciosa verdad, a los que cualquier discurso filosófico o científico es lo que trata de encontrar. También la acusa de mistificadora y de acientífica. Y Derrida, por su parte, dedicó su respuesta en varios textos, donde acusa a Habermas de que revisa el texto de manera superficial y confusa, y que ni siquiera se dio el tiempo de leerlos en algún otro caso. En varios ámbitos académicos se sospechó que la deconstrucción tenía un carácter irracional o nihilista, a pesar de los esfuerzos de Derrida de reafirmar cómo la deconstrucción era una consecuencia efectiva en instituciones y las formaciones sociales, dejando de lado la concepción de ser una operación que se limitaba al montaje y desmontaje de las ideas conceptuales. Entonces, los elementos que la sociología y la desconstrucción tienen en común es su capacidad de disponer una crítica ante lo evidente o cualquier forma que se nos da. La versatilidad de esta cuestión la transporta a poderse realizar en diferentes campos de investigación en los cuales se nutre ella misma de los recursos que encuentra en el terreno donde se desarrolla. Usarla dentro de la sociología ayuda a reconocer que da una guía para resultados que nos inviten a repensar las presuposiciones tradicionales sociológicas. Bueno, y muchos académicos se dieron la tarea de utilizar la deconstrucción en sus prácticas, pero no pudieron evitar moldearla metodológicamente. Entonces, Derrida trata de determinar hasta qué punto esta puede ser sujeta al método, aunque aún así no puede afirmar que sea uno, pero tampoco afirmar lo contrario. Entonces, esta indecisión o ir y venir era lo que ponía en alerta a los que manifestaban la necesidad de una metodología rigurosa para la investigación. Y bueno, aquí comprendí que esta es una propuesta tal cual de Álvaro y no de Derrida. Ahí me confundí un poco, pero bueno, espero haber hecho bien la lectura. La propuesta del autor indica producir una incisión en la constructiva trama del texto sociológico con el fin de dejar al descubierto lo que la sociología demuestra como naturalizado por ella, para reafirmar su carácter como conocimiento científico que contribuye a la desnaturalización de lo social. Para deconstruir la sociología, el autor menciona que se debe desestructurar las oposiciones binarias
que se han suscitado en los discursos sociológicos dentro de la historia. Puede ser desde orgánico, mecánico, objetivo, subjetivo. Y pues estas oposiciones se atan a la metafísica y solicitan una deconstrucción. Bueno, otra vez, el autor elabora una maniobra deconstructiva dedicada a trazar conceptos sociológicos de muchas maneras que nos embarcan a nuevas conceptualizaciones rebeldes al esquema hegemónico social. Esta maniobra se refleja en textos donde desconstruye la comunidad y la sociedad, desde textos de Marx, Tonis y Weber, donde explica la polaridad conflictiva y jerarquizada por la representación tradicional de la comunidad, o sea, natural y originario, ante el vínculo artificial que representa la moderna sociedad capitalista. Y al deconstruir una pareja de opuestos, se requiere esta inversión que decía la maestra y desplazamiento. La inversión que consistía en un movimiento que invierte la jerarquía, y el desplazamiento se ve desde que emerge un nuevo concepto en el cual no se permitía comprender en algún régimen anterior. Y concluyendo con lo que define como comunocentrismo, se entiende cómo la instancia comunitaria prevalece en la... Perdón, a ver. Pero sí, concluyendo, define como comunocentrismo en donde se entiende cómo la instancia comunitaria prevalece en la sociedad y se presenta como paradigma de la socialidad que designa el estar en común. Y para hacer esto posible, menciona que la comunidad debe ser subordinada a la sociedad y que se convierte en un recurso que desnaturaliza la tradición en los conceptos, aunque implica limitar los alcances deconstructivos. Y Álvaro nos menciona que el interés de la tarea deconstructiva es prácticamente ir contracorriente para abrir posibilidades de construcción impensadas, y cómo nos da la herramienta para que la relación entre la historia y la herencia desmantelen el sistema regulador de nuestras prácticas. Y las preguntas, pues aquí están. No sé si ahorita las veo al final, maestra. Ok, a ver, ¿consideras que la deconstrucción se manifiesta en tu día a día o es un proceso que vagamente aparece cuando se necesita? Se podría... Muy bien. Sí me parecen bastante buenas. Tenlas allá a la mano ahorita para cuando termine la explicación. Sí. Ok. Muy bien, muchas gracias, José. Y sí, sí captaste todas las ideas principales y muy bien también, o sea, la propuesta ya de la cuestión de la deconstrucción del texto sociológico es de Álvaro, tomando como base a Derrida. Aquí les digo que este texto, hay muchísimos textos de Derrida sobre Derrida, muy buenos, pero este me gustó porque, pues, por un lado, menciona cómo en la sociología ha habido resistencia a, introducir a esta corriente, sino nada más la cuestión de la deconstrucción de Derrida, sino en general el postestructuralismo francés tardó bastante, principalmente en América Latina, en ser visto, en ser tomado en cuenta. En América Latina tuvo muchísimo auge desde los 60, 70, toda la corriente del marxismo y subsecuente, y como que no, no, no se, no se observó porque también estaba eh, esta meta que ya hemos trabajado con el funcionalismo, de aspirar a volver la sociología una ciencia reconocida por otras disciplinas. Entonces, pues en ese objetivo, el hecho de introducir conceptos como la deconstrucción volvían muy inestable la posición de la sociología, y los sociólogos de
de esa época era como, no, necesitamos demostrar que sí tenemos un método, que sí somos objetivos, que sí, todos esos conceptos que a fin de cuentas la misma, la misma corriente postestructuralista, perdón, este concepto de la deconstrucción, pues buscan desestabilizar, ¿no? Objetivo subjetivo, aquí como bien rescataba José. Entonces, por eso me pareció bastante interesante el texto. Y ya lo último que pone como ejemplo, pues es esa pequeña, como ese pequeño ejercicio de deconstrucción del texto sociológico. Obviamente habría muchos más elementos de la teoría sociológica, de los conceptos base, que podrían ser deconstruidos. Pero bueno, entonces ya ahorita también José nos hizo ahí una breve biografía de Derrida. Este señor también, francés, no nacido directamente en Francia, sino en una colonia francesa en su momento, eh, pero que después se muda y realiza sus estudios en esta Escuela Normal Superior de París, que es en el mismo lugar en donde estudió y después trabajó Althusser, a quien vimos la semana pasada, y ahí también conocerá a Foucault, y bueno, de ahí les digo, se hará como una comunidad de todos estos pensadores. Después, aquí es algo interesante también y hay que tenerlo en cuenta, Derrida estudia en Harvard, va a ser como que una estancia a Harvard por un año. Entonces, desde luego, eso le va a dar otra visión, otra perspectiva. Entre el 60 y el 64 enseñó filosofía en la Sorbona y la Sorbona va a ser una de las universidades principales que va a estar involucrada en todo el movimiento del mayo del 68, en el que vimos, sí, el mayo francés. Entonces, de nuevo, todo este ambiente que estaba viviendo Derrida, del 65 al 84, tuvo una plaza fija como profesor en la Escuela Normal Superior de París. Y es en ese contexto en donde surge por primera vez el término de construcción. Entonces ya había todo un ambiente a su alrededor que él estaba observando, todos estos mm, inconformidades civiles, también tuvo esa perspectiva de vivir en otro país, un país que en ese momento en el que él fue, pues se había colocado como la primera potencia económica y se mostraba como el ejemplo a seguir por el resto de las sociedades. Entonces, todo eso fue moldeando su visión. Y bueno, ya después también fue profesor en diversas escuelas estadounidenses, de las principales o de las más reconocidas, y por eso la deconstrucción sí va a tener bastante impacto en el pensamiento norteamericano y a partir del pensamiento norteamericano, pues en, digamos, el pensamiento occidental con muchas comillas. No me gusta el término, pero creo que da una idea de lo que quiero decir, a diferencia de lo que pasó, como les decía, en América Latina. Bueno, vamos a ver este pequeño video. Lo voy a poner aquí con sonido aquí, pero para los que no lo puedan ver, les voy a poner el link. Tiene subtítulos en español. Por si alguien tiene dificultad para entender, pueden ponerle los subtítulos.
Muy bien. Bueno, antes de continuar, quisiera saber qué opinan de lo que se presenta en el video. ¿Quedó más claro lo que es la deconstrucción y cuál es el sentido de la deconstrucción? ¿O no se captó? ¿Alguien iba a decir algo? Hola, Julia, qué bueno que ya te pudiste conectar. Sí, maestra, ¿sí me escucha? Es que Sí. estuve batallando y ya me regresó la luz, pero como que no quiere agarrar muy bien el internet. Ah, ok. Bueno, si veo que te sales tantito, ya sé por qué es, no te preocupes. De todos modos, está grabando la clase para que ya después la puedas ver si quedó alguna duda. Ok. Entonces, ¿qué opinan del video? Bueno, no del video en sí, sino de lo que dice el video. ¿Nadie? Maestra, yo me voy a poner a ver el video porque me conecté cuando ya estaban acabando de verlo. Bueno, lo ves después, porque ahorita voy a explicar los puntos importantes. Ok. Bueno, entonces, la deconstrucción surge en la filosofía, ¿sí? Derrida era filósofo, entonces, les digo, podríamos meternos a toda esa cuestión y los orígenes y cómo Heidegger y Nietzsche influenciaron en el pensamiento de Derrida, pero bueno, eso es todavía más oscuro y sale de nuestro objetivo. El punto es que este concepto de deconstrucción que planteó Derrida ha tenido un gran impacto en diferentes campos del conocimiento, desde la literatura, los estudios culturales, el psicoanálisis, el arte también, arquitectura. Ha habido toda una corriente de, de la deconstrucción y bueno, también política, derecho. Y como les decía, en la sociología, curiosamente, no ha tenido tal impacto, al menos a nivel general, ¿sí? Ya ahorita comentábamos un poquito de por qué, pero bueno, después de ver el video, de todo lo que se explicó en ese video acerca de lo que proponía Derrida, ¿por qué creen que en la sociología no tuvo mayor impacto o tardó en tener impacto esta idea de la deconstrucción? Ya lo mencionamos un poquito al inicio, pero creo que después del video está todavía más claro, ¿no? A ver, ¿quién captó ahí algo? Sí, Pablo. Maestra, ¿no tiene que ver que los estructuralistas como no querían mover la estructura como tal porque pues todos son de la clase élite, pues por eso no eran conservadores, querían mantener el sistema tal y como es y también tenían como estos prejuicios como a ellos les beneficia, pues consideran que el sistema está bien como está? Bueno, no los estructuralistas, más bien los funcionalistas, los que se adherían al funcionalismo, como Parsons, Merton, todos esos de la corriente funcionalista y también los de la corriente marxista, porque creen que también en el marxismo y los derivados no tuvo tanto impacto en su momento, si a fin de cuentas buscan una revolución. Precisamente, ¿no? Porque eso, o sea, porque la teoría de Marx es bastante radical y la estructuralista, aunque sí intenta cambiar varios conceptos, no es tan radical. Bueno, así es como lo veo yo, no sé si esté Ujú, en lo correcto. ujú. Sí, no, a fin de cuentas, como se mencionaba ahí en el video y como les he estado contando, esto de la deconstrucción no implica eh, un
una restitución de algo por algo, necesariamente. Y también muy, muy importante, cuestiona el concepto de verdad, cuestiona la idea de ciencia, cuestiona la idea de objetividad. Entonces, como hemos estado viendo, como vimos al inicio del semestre, bueno, cuando surge la sociología, todos estos padres de la sociología buscan darle todas las bases de ciencia, ¿no? A esta nueva disciplina. En el funcionalismo estadounidense también, o sea, es esta pretensión de vamos a hacer un análisis objetivo de la sociedad, de encontrar leyes, qué leyes rigen a cualquier sociedad en el mundo en cualquier momento histórico, hacia dónde se dirigen todas. Es, a fin de cuentas, era, era como que el ambiente que había en el mundo intelectual, académico, en todas las ciencias, y la sociología pues no se quería quedar atrás, ¿sí? O sea, era también buscar objetividad. Y también por eso como que los métodos que se preferían eran métodos mucho más cuantitativos, era como que los números no mienten, ok, vamos a hacer un análisis de los números, porque si ya nos metemos a las metodologías cualitativas, ya esas son más subjetivas y pues no, entonces eso deja de ser científico. Y lo que van a hacer los estructuralistas y postestructuralistas franceses va a ser cuestionar desde esa idea de ciencia, verdad y objetividad. De hecho, pues el trabajo de Foucault, gran parte de su trabajo de Foucault, ya lo vamos a ver, va a ser eso. O sea, analizar de dónde surgen las ciencias, de dónde surgen, cómo se van estableciendo ciertos discursos de que esto es la verdad y entonces al momento de ser algo verdad quiere decir que todo lo que no se, todo lo que no entra, pues ya es mentira y si es mentira, se descarta. Entonces, obviamente, ante estas pretensiones de la sociología o de la gran mayoría de los sociólogos que se identificaban con las otras corrientes, pues un- una propuesta de cuestionar verdades, de cuestionar objetividad y su utilidad, pues no iba a tener mayor auge, ¿no? En el caso de las corrientes marxistas, pues, como dice Sio, también eran, al ser bastante radicales, pero también partir de la idea de que ellos tienen la verdad, o sea, de que el capitalismo es totalmente malo y hay que destruirlo por esto otro que es completamente bueno, pues tampoco iban a aceptar esto que es mucho más ambivalente, es de, mucho más humilde, como lo mencionaba al final del video, ¿no? Darle cierta humildad al investigador, al pensador, al intelectual, al momento de hacer su análisis eh, del aspecto del mundo que esté analizando. Entonces, bueno, la deconstrucción, para ponerlo ya un poco más sintetizado, es este proceso racional crítico que si bien Derrida eh, era también bastante crítico con respecto a la racionalidad, es ese proceso de ir a ver más allá de lo evidente, más allá de lo que se considera natural, más allá del sentido común, ¿sí? Y por tanto, no hay una única forma de deconstruir, por eso no es un método, no es como que tienes que seguir forzosamente estos pasos y vas a llegar a la deconstrucción. Es más que nada una estrategia, es como una estrategia que puede cambiar de persona en persona y la misma persona puede realizarlo de diferente manera dependiendo del momento o del fenómeno que está analizando. Hay unas claves que se pueden detectar, pero de nuevo, no es un método, no son pasos como tal. Eh, una de las claves, pues, es eso, es como desdoblar, invertir, reconocer ciertas jerarquías que hay entre conceptos opuestos. Eh, hombre, mujer, adulto, niño, adulto viejo, mm, sociedad civil, Estado, eh, incluso
lo podemos hacer con respecto a la cuestión de diferentes áreas de la ciencia, ¿no? Ciencias exactas, ciencias naturales, ciencias sociales. Y si lo pensamos, en todos esos opuestos hay jerarquías. No necesitamos, a veces ni siquiera nos cuestionamos la razón, pero intuimos, y esa intuición viene de toda nuestra socialización, intuimos que hay algo que se considera mejor que otra cosa. No que necesariamente lo sea, no necesitamos creerlo. Por ejemplo, si yo les digo, no, pues piensen en estas categorías. Ciencias exactas, donde podremos incluir matemáticas, física, todas las ingenierías. Luego ciencias naturales, donde podemos incluir biología, todas las medicinas, veterinaria, etcétera. Ciencias sociales, ciencias administrativas, ciencias jurídicas. Pensando en dónde se englobarían las carreras que tenemos en la universidad, ¿no? Si bien ustedes pueden decir, bueno, no, pues es que todas son igual de, o sea, estudies lo que estudies, es igual de bueno y no hay una que sea mejor. Estoy segura de que intuyen que a nivel social hay unas que se ven mejor que otras, que son consideradas más redituables que otras, que son consideradas que dan más prestigio que otras, ¿sí? Entonces, la clave de la deconstrucción en ese sentido sería, primeramente, reconocer que existen las jerarquías. No negarnos a decir, no, es que sí, todas son buenas, todas son iguales, porque eso, a fin de cuentas, termina o más bien continúa con la invisibilización de las que están siendo dejadas debajo. ¿Sí? Entonces es reconocer que hay jerarquías, que no es por cuestión esencial, que no es porque sí sean unas mejores que otras, sino que son percibidas y en el mundo real unas pues se ven mejor que otras. Después, considerar esa inscripción histórica, de dónde surge esa jerarquización, cómo, en qué momento unas ciencias fueron apuntaladas como mejores que otras. Pues a lo mejor podríamos decir, no, bueno, es que todo el discurso de ciencia surge de las ciencias exactas y, por ejemplo, las ciencias sociales son mucho más recientes y, por tanto, pues van adquiriendo esa jerarquía. Y luego si nos vamos a la cuestión de cómo, pues las personas que estudian una cosa y que estudian otra tienen trabajos con salarios muy distintos y todo, vamos haciendo esta parte de ver de dónde surge esa jerarquización. Luego las condiciones de organización y funcionamiento, de nuevo, cómo se inscriben actualmente esas categorías en la sociedad y bajo qué circunstancias se mantiene pues esa diferenciación. Y de nuevo, si lo ponemos en este ejemplo, podemos hacer esta revisión de las condiciones desde la universidad, como a lo mejor hay menos cupos para ciertas carreras, hay menos propaganda de ciertas carreras. En el caso de sociología y de alguna otra carrera, creo que es historia, literatura, algo así, ni siquiera se abren todos los semestres, se abre cada año la convocatoria. Pues hay siempre eh, hasta ciertas amenazas de que no, pues ya esta carrera se va a cerrar. Todo eso, y lo podemos ver a nivel nacional, como han cerrado muchas carreras de sociología en las universidades públicas. Entonces, esas serían las condiciones de organización y funcionamiento en el momento actual, en la sociedad actual. Después, revisar el sistema de presuposiciones y conceptos, es decir, la genealogía de estas categorías, ¿no? ¿Qué, ¿Qué se dice con respecto o qué se asocia con respecto a las ciencias exactas, a las ingenierías? ¿Qué se asocia con respecto a la medicina? No, pues a lo mejor el prestigio, o sea, el que te digan que, oiga, doctor, ya da un mayor prestigio y ese prestigio te puede ayudar a, no sé, incluso hasta conocer mejores parejas potenciales,
a tener amigos de un nivel económico mayor, a tener opciones de crédito mayores que alguien que diga que estudió historia. No sé, todas esas cosas las podríamos estar metiendo en ese sistema de presuposiciones. Y después, y aquí es otra de las claves, ya hicimos todo ese análisis, ya nos dimos cuenta de dónde surge, cuándo surge, por qué surge, cómo se mantiene esa jerarquización, y ahora hay que desplazarlo, ¿sí? Esta cuestión del desplazar es más que nada un ejercicio mental, de nuevo, no es un método, no hay una forma única de hacer el desplazamiento, es más el ejercicio mental apoyado en lo que Derrida llamaba estos indecibles, estas unidades de simulacro, que no van a ser un tercer término. No se trata de que si digo homosexual, heterosexual, asexual. No es otra categoría que va a llegar a desplazar a estas dos, sino va a ser solamente un término X, un término comodín que va a ayudar a decir, ok, puede haber algo que no sea ni esto ni esto, pero este término comodín no se va a agregar a esas categorías. Es solamente para desnaturalizar la idea binaria o la idea de cierto conjunto de conceptos en donde hay esa jerarquía. ¿Sí? Entonces, en este desplazo de los binarios y de las jerarquías, se puede pensar en hacer el ejercicio, ok, algo que no sea ni esto ni esto, algo que esté entre esto y esto, ¿sí? Pero les digo, es nada más un ejercicio mental y que este otro concepto o este otro término no se quede ahí como una categoría más que va a entrar a la jerarquía, igual que lo que ya existía. Entonces, ahí en la lectura mencionaban que a Derrida, por ejemplo, le gustaba utilizar el término espectro, esparcimiento, suplemento, como esta unidad de simulacro. Sí, o sea, nada más como para decir, entre esta parte y esta parte, entre este concepto y este concepto, hay muchos otros, puede haber muchos otros, y no van a entrar en una jerarquización, ¿sí? Sino que todo va a estar como que al mismo nivel. Entonces, no sé si han visto, recientemente como que lo empecé a ver en Facebook, a lo mejor creo que surgió hasta un meme, no sé si se lo han topado por ahí, de este efecto Dunning-Kruger. Este es un estudio que hicieron algunos académicos en donde analizan cómo los trabajadores, no recuerdo de qué eran, pero bueno, el punto es que las personas, cuando menos saben, es cuando más confianza tienen en lo que saben, en que lo que saben es lo cierto, es la verdad, es la forma de hacerlo. Conforme uno va conociendo más, va cuestionando si de verdad sabía o no sabía. Eh, Está como el dicho ese de que nada sabe, nada teme o algo así, ¿no? Entonces, cae la confianza en sí mismo y en lo que uno sabe, entre más experiencia se tiene, hasta que se llega a un punto, el punto que ellos le llaman de experto, en el que ya a través de toda esa experiencia y de perder la confianza, se vuelve a ganar la confianza, pero no al punto de creer que lo que uno sabe es lo único y la única verdad, sino de decir, bueno, sé lo suficiente para realizar esto, pero siempre estoy abierto a que pueda haber otras cosas que me contradigan o mejor método para hacer esto, ¿sí? Entonces, esto de la deconstrucción tendría más o menos este sentido. Vamos a negar de inicio que hay binarios determinados y que las jerarquías están determinadas, que hay una verdad. Eso lo vamos a negar de primera instancia. Y vamos a ir tratando de hacer ese proceso de inversión, que es lo que es la deconstrucción, de ir viendo de dónde surge esta verdad que todo mundo cree, de dónde surgen estas jerarquías que todo mundo cree que así deben de ser, que son naturales,
vamos a ir viendo poco a poco hasta llegar a ese punto donde, digamos, bueno, sí, en el mundo así funcionan, pero ya nos dimos cuenta de que no tiene que ser así. Entonces, ¿qué se puede hacer para tratar de llegar a un mejor equilibrio entre estas categorías, para que esas jerarquías no, no permanezcan fijas, sino que haya una movilidad, una visibilización en todas estas que históricamente han permanecido pues recluidas o, eh, aisladas o invisibilizadas, ¿sí? Eh, Hasta aquí, ¿alguien tiene comentarios o preguntas? Está, ya quedó un poquito más clara cuál es la idea de la deconstrucción. ¿O se confundieron más? A mí me quedó claro, maestra. ¿Sí? Entonces, queda claro que no es un método, que no se trata de que, bueno, sí, yo voy a deconstruir no sé, la idea de pobreza. ¿Y cómo lo voy a hacer? Paso número 1, paso número 2, paso número 3, ya se resolvió el problema. Ni siquiera es de resolución de problemas. La deconstrucción, les digo, es más que nada una forma de pensar distinto, de pensar opuesta a lo que nos han enseñado a pensar siempre, ¿sí? Entonces, todo lo que ustedes consideren que así es, ¿por qué? Pues así es, pues es lo normal, lo natural, es la verdad. Todo eso hay que deconstruirlo. No hay verdades, no hay cosas naturales, no hay cosas mm, fijas, ¿sí? Sí, Pablo. Maestra, básicamente la desconstrucción es una dialéctica con uno mismo donde tú eres una tesis, pero tienes una antítesis que es como lo opuesto a lo que se te está diciendo que es verdad y con ello llevas una síntesis A que una es síntesis que, a lo que te aproximas a esa verdad. sí, más o menos es así, aunque también sería, Derrida también estaría opuesto a esa idea de dialéctica, porque no deja de ser un binario, ¿sí? Y es parte de lo que Habermas y otros tantos le han criticado, y bueno, se puede también decir como él se defendió, que quizá no lo entendieron, pero hay muchas incongruencias, hay muchas aparentes incongruencias en esto de la deconstrucción. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a pensar en que tenemos que llegar a una verdad, a- al resultado objetivo. ¿Cuál fue? Y Derrida lo que dice es que dejémonos de esa idea de que tenemos que llegar a una conclusión definitiva, a una verdad absoluta. Ya desde ahí estamos mal. Entonces, sí, pues claro, todo esto va en contra del pensamiento científico que se nos ha vendido, va en contra del pensamiento occidental, ¿sí? De esta idea de que no, es que sí tenemos que llegar a una conclusión, llegar a un resultado, solucionar el problema, así de tajo. Es pensar diferente, pensar totalmente fuera de esos límites que siempre nos marcan. Entonces, bueno, eh, vamos a ver este otro, déjenme les pongo el link. Ahorita lo. Ok.
Muy bien, hasta ahí ya. Ya después si quieren ver el video completo, que está bueno, lo pueden ver, ahí tienen el link. Entonces, bueno, con eso también creo que queda todavía más claro, ¿no? ¿Por qué, ahora sí, por qué creen que toda la idea de la deconstrucción es tan criticada por ciertos sectores y tan amada por otros? No sé si han escuchado en alguna ocasión, alguna conferencia o congreso o de algún profesor, profesora que, critique las ideas de la deconstrucción y algunos otros que digan, no, sí, la deconstrucción es lo máximo, aparte de mí. Y si puedan captar entonces por qué. Bueno, de hecho aquí quisiera retomar las preguntas de José. José, ¿cuál era la primera pregunta que tenías? Ahí les voy. Era, permíteme, es que le tomé una foto aquí está. Que si consideran que la deconstrucción se manifiesta en tu día a día o es un proceso que vagamente aparece cuando se necesita. Ok, muy bien. Entonces, con lo que hemos hablado y la pregunta de José, ¿qué opinan? ¿La deconstrucción es algo que uno hace constantemente, que debería hacer constantemente, o que solamente se debe de utilizar y recurrir a ello cuando estamos analizando algo muy en específico? Paulo. Yo diría que es algo que se da de manera espontánea debido a que como tenemos que operar con un sistema de creencias ya establecido, no nos podemos estar cuestionando todo el tiempo si ese sistema de creencias es verdad o no, pero sí hay momentos en que tenemos el tiempo de reflexionar sobre ellos, sobre ver sus ambigüedades y todo, pero pues no se podría hacer todo el tiempo, sería como caer en un existencialismo y estarías como en un nihilismo muy extremo. No podríamos hacer nada si nos cuestionamos absolutamente todo. No, Pero me gustó eso de que es espontáneo, ¿no? Y de nuevo, creo que a todos nos ha pasado en algún momento que se nos dice, quien sea, no sé, padres o profesores o jefes o no sé, alguna persona que nos dice, pues es que tienes que hacer esto, es que esta es la forma. Y como que algo en nosotros dice, ¿por qué? O sea, es la única forma, esto es así porque así es y así tiene que ser. Y, hacemos como que un proceso espontáneo quizá de intento de construcción, que como vimos de nuevo, la deconstrucción no es nada más criticar, ni la deconstrucción no es nada más negar, sino es un proceso mucho más amplio en donde tenemos que ver de dónde surge eso, por qué surge, las condiciones que tiene, todo, ¿no? Pero a fin de cuentas, sí, de forma espontánea a veces nos surge como esa espinita de deconstruir algo. ¿Qué opinan los demás? ¿Alguien más que comparta su opinión al respecto? A ver, ¿quién más? Pues a lo mejor como ahí en el video decía que se usa, que se ha usado la definición de construcción pues, muy popular ahora. Personalmente yo, por ejemplo, digamos que podría ser uso diario de la deconstrucción si todos los días me pongo, por ejemplo, a leer comentarios en Facebook, digamos. O, por ejemplo, cuando comentan o alguien dice, ay, es que es un chiste nada más, ¿no? O sea, es algo X, o sea, como que no le toman esta importancia y como que en ese momento es donde yo sí le doy esa importancia, ¿no? Digo,
Yo creo que un comediante también lo había dicho así, o sea, si el chiste no lo dirías así como o sea, en público, en la vida real, o sea, lo dirías realmente. O por ejemplo, que los chistes deben tener no sé cómo se dice en español, el punchline. Ujú, ujú. Y regularmente no lo tienen, simplemente es una opinión y jaja, se la disfrazan de humor negro. Entonces ahí Ujú. es donde yo recurro a lo mejor a deconstruir. Ok, muy bien. A ver, ¿alguien más tiene algún ejemplo? Aquí nada más quiero hacer de nuevo énfasis. La deconstrucción no es solamente darnos cuenta de que hay algo que no es natural, sino hacer todo ese otro proceso de análisis de dónde surge y ese, pues eso implica meterse a hacer realmente el análisis, no, no es así como que, no, pues sí, aquí nada más tengo la idea que es esto y esto. Pero ciertamente lo que están mencionando, tanto Paolo como José, son esos inicios de buscar, de construir, ¿sí? Em, por ejemplo, no sé si Andrea, ahorita que mencionaba al inicio de la clase, que ha escuchado mucho el término de construcción en el discurso feminista, si tú detectas que, que realmente está siendo utilizado el concepto como se debe o se queda limitado o de plano está siendo mal utilizado pues entre las personas feministas que tú conozcas. Por ejemplo, yo creo que sí es como bien utilizado, ¿no? Cuando se refieren a, ¿qué le puedo decir? Es que tengo entendido que las construcciones, por ejemplo, como que lo binario, ¿no? De que nada más existen dos formas y la deconstrucción se refiere a que, o sea, derrumbar esas y sacar como otra más. Es que no estoy segura si sí lo estoy entendiendo. No, y por eso, y gracias por responder. Es que eso es lo que quiero que quede muy claro, porque sí, el término de construcción ha sido muy manoseado y se utiliza mucho, pero aquí lo vamos o sea, a utilizar como debe de ser. No se trata, sí es el inicio, pero no se trata solamente de ver los binarios y decir, no, pues es que no tiene que ser así. Hombre, mujer, no nada más hay hombre y mujer, puede haber otra cosa. Y poner una tercera, cuarta, quinta cosa. No, de nuevo, se trata de desestabilizar esas categorías, pero no nada más porque sí. O sea, no nada más diciendo, no, pues es que no debe de ser así, sino haciendo todo el análisis de, ok, ¿de dónde surge? ¿Cuándo surge? Primeramente, ¿cuándo surge este binario, estos opuestos? ¿De dónde surge la idea de hombre y mujer? ¿Por qué surge en ese contexto? ¿En qué momento la categoría de hombre va teniendo más fuerza que la categoría de mujer? Ahorita, ¿cómo está y por qué se mantiene así? Ok, voy a meter una unidad ahí de significación que me ayude a tambalear este binario, pero no como una tercera categoría donde todos los que no quieran ser hombre o no quieran ser mujer se identifiquen aquí, no, sino simplemente para hacer ese análisis de que hay más posibilidades, puede haber algo que no sea ni esto ni esto, ¿sí? Ese espectro que mencionaba a veces Derrida o ese puente, algún concepto que nos ayude a decir, no necesariamente todo cabe aquí y aquí. Pero si nada más metemos otra categoría, seguimos haciendo lo mismo, porque o te identificas aquí, o te identificas aquí, o te identificas aquí. Y entonces se va a seguir manteniendo una jerarquización. Eventualmente se va a decir, no, pues entonces este vale más, y a lo mejor desplaza al hombre y a la mujer, pero vuelve a haber algo que valga más, que en la jerarquía valga más. Y la deconstrucción busca no crear una nueva jerarquía, ¿sí? Por eso, de nuevo, no es nada más destruir y reconstruir forzosamente, sino desplazar, desestabilizar todo, que
que ya no se den por sentadas las jerarquías y no se trata nada más de invertir, bueno, sí, ahora la mujer debe valer más que el hombre. No, no, sino de desestabilizar todo porque tiene que haber una jerarquía. ¿Sí? Entonces, en el discurso feminista hay un discurso feminista postestructuralista, que de hecho nuestra última, nuestro último personaje que vamos a ver, que es Judith Butler, lo ve desde esta idea y esa es su propuesta. Sin embargo, a veces en el discurso feminista popular no se comprende y eso obviamente da pie a que haya otro discurso que lo critique, ¿no? Entonces sí, por eso hay que tener mucho cuidado en cómo utilizamos el término de construcción. No es nada más negar el binario, no es nada más una crítica a lo existente, sino que va más allá. El análisis tiene que llevarlos a de dónde surge, por qué surge en ese momento, cómo se mantiene, ¿sí? Y luego hacer el ejercicio de no proponer una categoría extra para que se mantenga ahí esas jerarquías, sino desestabilizar todas las jerarquías. Ok, ¿alguien tiene algún otro comentario o ejemplo al respecto de esta primera pregunta de José? Si es algo que se hace en el día a día o si puede surgir o se puede acudir a la deconstrucción en algún momento. Ok, si no, entonces, ¿cuál es la segunda pregunta, José? No sé por qué siento que ya es irrelevante ahora, pero bueno, ¿se podrá llegar a un punto donde nada pueda ser deconstruido? No es irrelevante. De hecho, me gusta para que no queden dudas. ¿Qué piensan? ¿Se podrá llegar a un punto en donde no se tenga que deconstruir nada? ¿Así fue? Yo personalmente creo que no, que constantemente van a surgir nuevos conceptos y vamos a reescribir los conceptos que ya tenemos, estos nuevos van a ser reescritos otra vez y así hasta que nunca vamos a estar conformes. Ok, muy bien. ¿Qué piensan los demás? ¿Qué opinan? Paolo. Depende de la disciplina en que estemos hablando. Por ejemplo, pues en las matemáticas los cimientos de ella no se pueden desconstruir, o sea, como está completamente basado en la lógica y no tiene ningún tipo de contradicción, por lo menos las bases, no se puede construir ese tipo de ciencia. Entonces, en ciencias sociales creo que sí es aplicable, pero en ciencias naturales hay un límite, o sea, las bases no se pueden desconstruir. Sí, o ahí sería como que preguntarnos qué utilidad habría en intentar deconstruirlas, ¿no? A lo mejor sí hay alguien que puede decir, no, sí, pero es que porque 1 más 1 tiene que ser 2. No, no, yo quiero que sea 3. Y a fin de cuentas, pues podría ser, ¿no? Pero ¿cuál es la utilidad? En cambio, en todo lo que son ciencias que tienen que ver con las personas, ahí como que entramos en este debate, ¿no? Ahora, lo que dice Siu que definitivamente nunca estaríamos conformes, estoy de acuerdo, pero de hecho sería como que desde el inicio, ¿no? ¿En qué momento, o sea, podremos llegar a un momento en el que consigamos incluso deconstruir las categorías que conocemos ahorita? De nuevo, porque hay una corriente muy fuerte de intelectuales, y no nada más de intelectuales, de autoridades. O sea, hay instituciones, hay estructuras que difícilmente dejan que haya una deconstrucción real. ¿Sí? Entonces, nosotros desde las ciencias sociales podemos intentar hacer esta deconstrucción y evidenciar lo que consideramos que, que ha llevado a la supresión de ciertas categorías, etcétera, pero eso no necesariamente significa que vaya a haber un cambio directo
en la sociedad. ¿Por qué? Porque estamos dentro de las estructuras y las estructuras difícilmente se dejan de construir. O sea, aquí a nivel mental lo podemos hacer, pero en el mundo real es muy difícil una persona, 2 personas o 1000 personas hacer una deconstrucción real del sistema, ¿no? Entonces, sí, de inicio sería eso, ¿qué tan factible sería deconstruir las categorías actuales? Ahí les iba a comentar otra cosa y se me fue. Bueno, ¿algún otro comentario con respecto a esto de la deconstrucción? Entonces, por ejemplo, eso sería, ahorita lo que acaba de explicar, una deconstrucción de lo que se presupone que no puede ser deconstruido. Porque, Pues no sé, como que sí me pareció. no, tampoco soy tan, ¿cómo se dice? Tan negativa, ¿eh? Pero justamente, y esa es una de las críticas que les van a hacer muchas personas de otras corrientes a los postestructuralistas, que a fin de cuentas, sí, o sea, hablan de visibilizar y de que esto no debería de ser así, de que hay muchas cosas que se están suprimiendo, muchas cosas que, que se han dado por verdad cuando no hay bases para decir que son verdad, que se han naturalizado cuando no tienen nada de natural, pero y luego la solución, ¿dónde está? Pues bueno, ahí nos podríamos meter ya entonces a un debate eh, ontológico de cuál es el papel de la sociología, cuál es el papel de los intelectuales, etcétera, ¿no? Pero recuerden que incluso ese debate lo tenían los primeros pensadores que fundaron la sociología. No, no hubo un acuerdo de cuál era el papel del sociólogo, no hubo un acuerdo de cuál era el papel del intelectual social. Marx quería que hubiera acción, los otros decían que no, que era más bien nada más como para reformar, para dar una idea. Estaba Comte que decía, no, es que los sociólogos deben de ser casi, casi los guías espirituales de las sociedades. Entonces, bueno, es un debate que obviamente no va a tener una respuesta y, eso más bien dependerá de cada persona. Por ejemplo, ustedes, futuros sociólogos, si ustedes son de los que dicen el sociólogo debe de actuar o de los que digan no, el sociólogo debe de buscar formas de mejorar la convivencia dentro de las estructuras que vivimos, o los que digan no, yo mejor voy a pensar y voy a visibilizar, ese es otro rollo, ¿no? Pero ciertamente todos estos postestructuralistas que estamos viendo y que vamos a ver, pues lo que van a buscar va a ser principalmente eso, ¿no? El cambio, incitar a un cambio en la forma de pensar y de ver el mundo. Y en eso creo que independientemente de que ustedes después se adscriban a otra corriente de pensamiento o que decidan como profesionistas actuar y dejar la teoría de lado, el hecho de que comprendan eh, esta otra, o sea, que hay formas alternativas de pensar y de ver el mundo, pues eso a fin de cuentas les puede aportar algo en el sentido de este efecto Dunning-Kruger, ¿no? De no creer que todo lo saben, de no creer que no saben nada, sino de encontrar ese punto medio. Entonces, bueno, no sé si hay algún comentario al respecto. Les digo que también este video último que les puse una parte, me pareció muy interesante, aparte de reafirmar las cosas de lo de la deconstrucción, en el manejo, en la introducción, perdón, del manejo de este concepto del texto, ¿sí? Porque todos los postestructuralistas van a hablar de textos, de discursos, y entonces quiero que se comprenda que en el postestructuralismo todo se ve como un texto, todo se ve en ese sentido, ya después veremos con Foucault de discurso. Todo lo que pueda tener un significado se ve como texto y se habla de leer el texto, ¿no?
que este pues es el giro lingüístico. Entonces, nada más para que sepan a qué nos estamos refiriendo cuando hablemos de eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Muy bien. Entonces, el miércoles es nuestra última sesión antes de vacaciones. Yay, vacaciones. Y Maestra. sí, Ay, perdón, ahorita no, me voy a adelante. poner a ver la clase desde el principio y también le iba a decir que ya le subí el quiz, que sí estaba bien. Ah, perfecto. Sí, sí, sí. Muchas gracias. Ah, sí. Gracias. Ok, entonces, el próximo miércoles vamos a tener la lectura de Bart. Está todo el libro de metodologías ahí en los materiales. No lo lean, digo, si quieren leerlo, qué bueno, pero no es necesario que lo lean todo, solamente lean de la página 108 a la 138, que ya es cuando habla del mito, que es en lo que nos vamos a enfocar. Y yo voy a presentar, se supone que iba a presentar Margarita, entonces lo voy a presentar yo. ¿Ok? Entonces, bueno, si no hay dudas, aquí lo dejamos y nos vemos el miércoles. Sabe, maestra, hasta luego. Gracias. Gracias, Bye. maestra. Hasta luego. Nos vemos el miércoles. El miércoles, maestra. Bye.